Ahora sí estamos. Por favor, compartir la pantalla. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes y bienvenidos a la sala Innovatec del Expo Bolivia 2020. Mi nombre es Huáscar Cajías. Les presento otra vez una serie de webinarios de nuestra sala, de una de las salas más importantes, la sala Innovatec, creada en conjunto con la UMSA. Les dejo con el señor Jorge Velasco, coordinador general de la sala Innovatec. Por favor, Jorge. Sí, muy buenas tardes. Rápidamente, por el retraso que hemos tenido, voy a presentar a Luis Maldonado, que ha desarrollado toda su carrera profesional en los ámbitos económicos financieros, habiendo desempeñado diversos puestos de responsabilidad en el sector público, donde fue asesor del ministro de Economía de España como en el privado. Tiene una amplia experiencia en la industria financiera, habiendo sido director de estrategia y desarrollo corporativo de Bankia, así como en el mundo de la consultoría. Fue director de consultoría estratégica del sector financiero de Pricewaterhouse en España y director del Centro del Sector Financiero de Pricewaterhouse Business School, y desde ahí realizó una intensa labor de publicaciones y difusión en España y Latinoamérica en temas de estrategia para el sector financiero, tales como la regulación internacional, la Unión Bancaria Europea, la financiación alternativa y la entrada de nuevos competidores provenientes del ámbito tecnológico como las fintech. Posee una dilatada experiencia internacional, habiendo trabajado durante 5 años en el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., donde ocupó distintos cargos como asesor, director gerente y en el Departamento de Mercados Monetarios y Financieros. También ha sido consultor para el BID. Fue socio fundador de una empresa tecnológica especializada en Big Data y Analytics y es consejero en varias empresas del entorno fintech. Actualmente es profesor del IE Business School y consultor especializado en servicios financieros digitales, trabajando entre otros para la Corporación Financiera Internacional, IFC y el Banco Mundial. Es consejero en diversas empresas del sector financiero. Luis es doctor en Economía de la Universidad de Alcalá, es técnico comercial y economista del Estado, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Politécnica de Comillas. Posee además un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown y un Global Senior Management Program de la Universidad de Chicago y ELI Business School. Ha completado esta formación en estancias en las universidades de Lovaina, Harvard, Massachusetts, el MIT, Tugeben y London School of Economics. Creo que eso resume básicamente. Es un agrado tenerlo a Luis, nuestro importante expositor internacional del día de hoy. Adelante, Luis, por favor. Muy bien, pues muchas gracias y es para mí un placer y un privilegio, ¿no? Estar compartiendo estos minutos, este rato desde España, donde me encuentro ahora mismo con todos ustedes en un foro de innovación como es el que hoy estamos celebrando, ¿no? En el que, bueno, como comentábamos justo antes de comenzar, ¿no? Celebrándolo de una manera virtual, ¿no? Por primera vez en su historia se celebra de manera virtual, como nos estamos todos acostumbrando a migrar una parte importante de las actividades que veníamos realizando de manera presencial, ¿no? Y yo precisamente lo que quiero reflexionar a lo largo de estos minutos que me han concedido con ustedes es precisamente cuáles son algunos de los factores que están cambiando, que están sucediendo y cuáles son algunos de los retos que la actual situación económica y especialmente todo aquello derivado a nivel global de la pandemia por el COVID está causando en nuestras economías, ¿no? Y para ello yo una primera reflexión que quiero poner sobre la mesa es cómo de similar es esta situación que estamos viviendo a una guerra, ¿no? a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a pesar de ser un poco a modo de titular y provocativa esta comparativa, sí que quiero, desde el punto de vista económico, hacer algunas reflexiones sobre en qué se parece la actual situación económica
a una situación de guerra, ¿no? Bueno, pues en primer lugar estamos hablando de un shock simultáneo de demanda y de oferta agregada sin precedentes, ¿no? La producción mundial se ha parado, nos hemos confinado en casa en una parte muy importante de los países de todo el hemisferio norte y el hemisferio sur en gran medida también. Estamos hablando de una reducción, como digo, de la producción, pero además también de la demanda agregada, ¿no? Es lo que los economistas plasmamos generalmente a través de las curvas, como digo, de oferta y demanda agregada, y eso supone un traslado a la izquierda muy brusco de ambas curvas, que supone una caída muy fuerte de esa producción y de esa demanda y a su vez una fuerte presión a la baja de los precios. Esa situación no es fácil encontrarla en una situación económica normal y por eso creo que es una situación similar en esos términos económicos y no podemos encontrar muchos precedentes previos a una situación como alguna de las guerras mundiales que han sucedido a nivel de la economía mundial, ¿no? Es un ciclo, como digo, muy sincronizado a nivel mundial. Hemos visto cómo, evidentemente, se inició en China, pero muy rápidamente se propagó por todas las economías, ¿no? Y estamos viendo que los impactos y el resultado está siendo muy similar en los distintos países, ¿no? Con un cierto impacto demográfico, además, ¿no? Estamos hablando de un número de vidas importante y que tiene un traslado, como digo, a un cierto impacto demográfico con diferencias, evidentemente, entre países, pero con un impacto que también podemos calificar de generalizado, ¿no? Y además estamos viendo que la situación de salida de una crisis de este tipo tiene un fuerte endeudamiento. Ya estamos viendo muchos presupuestos públicos puestos encima de la mesa para, en primer lugar, paliar los efectos inmediatos y, en segundo lugar, para salir de la crisis y afrontar un periodo de recuperación económica, ¿no? Y además no sabemos cuándo va a acabar. Como en las guerras, no sabemos cuándo se va a levantar la bandera blanca de que se ha concluido y ha finalizado la situación actual, ¿no? Todo esto nos lleva también a pensar en algunas diferencias. Obviamente, como digo, lo pongo un poco a modo de provocación, pero real en términos económicos, ¿no? Pero existen claras diferencias, ¿no? Diferencias, la primera de ellas y la más clara, no hay destrucción física. No estamos hablando, como en un contexto bélico, de destrucción de edificios, de destrucción de infraestructuras. Por lo tanto, eso es una diferencia muy importante, ¿no? Y además, yo hablaba del impacto demográfico, el impacto en número de vidas es mucho menor que en un conflicto bélico, ¿no? Y además también está más sesgado, desgraciadamente, hacia personas de edad avanzada, ¿no? Frente a un conflicto bélico que generalmente supone una pérdida de generaciones jóvenes porque son las que están al frente del frente de batalla, ¿no? Y por último, el impacto geopolítico podemos decir que es mucho más limitado. No quiere decir que no vaya a haber impacto geopolítico. Al final de una guerra, de un conflicto, suele haber un tratado y suele haber un reequilibrio de poderes, ¿no? En este caso no se va a afirmar nada que suponga ese reequilibrio final, pero sí que veremos muy probablemente de manera muy importante cómo va a haber cambios en los pesos de los países y en la importancia de unos y otros en función de cómo afronten la pandemia, ¿no? Y además se ha producido y se está produciendo un cierto desvío de producción, pero muy limitado, casi anecdótico en muchos casos, para producir algunos de los materiales que pueden suponer, pues en algunos casos, respiradores, mascarillas, etcétera. En un conflicto bélico supone una traslación completa de la producción para la producción armamentística, ¿no? Dicho eso, el final de la guerra, ¿cómo será? Bueno, pues va a haber y está habiendo destrucción de tejido productivo. Aquí pongo simplemente un ejemplo. En España y solamente en un mes más de 100.000 empresas tuvieron que cerrar, ¿no? Por lo tanto, el tejido productivo de pymes, y como digo, ese es un ejemplo anecdótico de un país como España, pero todos los países están viendo cómo esa parte especialmente sensible, esa parte que no puede afrontar un confinamiento por un periodo muy largo, está sufriendo especialmente ese tejido productivo de menores empresas, ¿no? Una caída del PIB muy fuerte, que ya las previsiones económicas, y esta es la previsión del Fondo Monetario Internacional, apuntan a una caída global, con un impacto mayor o menor según las áreas, pero una caída muy importante de la producción a nivel global, ¿no? Esa fuerte caída del PIB, esta es la proyección europea. Hay una fuerte discusión sobre si va a tener forma de J, es decir, va a haber una recuperación fuerte, vamos a tener una recuperación en dos fases. Bueno, yo creo que es pronto y depende en última instancia también del descubrimiento de la vacuna o de un tratamiento paliativo suficientemente generalizado para la pandemia, ¿no? Ese final de la guerra también se va a ver muy, muy afectado en cuanto al desempleo, ¿no? El desempleo va a afectar a todas las áreas geográficas. Europa está sufriendo fuertemente, pero también lo está sufriendo Estados Unidos, ¿no? Abajo tienen el gráfico y se verá pequeño, pero sí que la forma del gráfico es muy representativa, ¿no? Desde los años 70, ese ciclo de desempleo, de número de personas apuntadas al desempleo en Estados Unidos,
vemos como al final de ese gráfico a la derecha hay una subida completamente abrupta y no es un error del gráfico. Eso es lo que se ha producido y no tiene precedentes en las últimas décadas. Estamos retrotrayéndonos a los años 70 del siglo pasado y no existe un precedente en cuanto a un incremento del desempleo tan drástico, tan rápido y tan súbito en Estados Unidos, ¿no? El desempleo va a traer también, y todo este conjunto de elementos, un fuerte endeudamiento público. Ya estamos viendo fuertes aportaciones presupuestarias para tratar de paliar el impacto y, en última instancia, ayudar a la recuperación económica, ¿no? ¿Y cómo será esa reconstrucción? Bueno, pues en primer lugar, no existirá el recurso keynesiano que existe en un conflicto bélico de reconstruir. Esta es la iglesia de Dresde, después del bombardeo en un conflicto bélico. Muchos años después se dedican muchos esfuerzos para reconstruir esa infraestructura. Bueno, eso no lo vamos a encontrar ahora, ¿no? Pero sí que estamos viendo que esos presupuestos públicos van a querer también construir un mundo diferente, ¿no? Y esa reconstrucción del mundo, aprovechando la necesidad de poner presupuesto público y de que eso suponga y revierta en crecimiento económico, se está centrando y se va a centrar en dos ejes fundamentales: la economía verde, la sostenibilidad, la migración y transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente, y la digitalización. Esos son, en mi opinión, y claramente en la apuesta que están haciendo los grandes presupuestos públicos, los dos sectores de recuperación económica por los que se está apostando a nivel global. Habrá grandes diferencias entre países que van a depender de cómo afrontan la pandemia, de cuál es su situación, pero también de cuál es su punto de partida. Es decir, no basta en este caso con ser previsor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Japón en su día construyó unos diques de contención para los tsunamis de 5 metros, y quizás aquellos pueblos que habían construido esos diques se sintieron más seguros. Pero luego vino un tsunami y el tsunami tenía 20 metros de altura. Por lo tanto, no es suficiente el tener medidas de contención o el tenerlas adecuadamente, sino que también es necesario las medidas que se tomen y que se han tomado en este caso de confinamiento, ¿no? Por lo tanto, habrá diferencias en el resultado final a nivel de países también por cómo hayan sido previsores y también por el timing de las medidas adoptadas, ¿no? Y todo eso veremos que dará lugar a equilibrios diferentes en función de cómo se hayan adoptado esas medidas. Simplemente, y en el resto de los minutos que me quedan, ¿no?, yo quiero hacer unas reflexiones de futuro sobre lo que está pasando, ¿no? Con este contexto, ¿qué podemos ver a futuro? Bueno, pues estamos viendo que vamos a vivir y vivimos un periodo de gran volatilidad. Hemos visto los mercados caer abruptamente en marzo, luego subir con mucha euforia, especialmente en Estados Unidos y especialmente ligados a mercados tecnológicos, pero claramente estamos en un contexto de elevada volatilidad. Esa sería la primera reflexión. La segunda tiene que ver con que nos hemos vuelto todos expertos en investigación médica. Ya no nos suena tan raro elementos y nombres como la hidroxicloroquina, palabra que yo difícilmente soy capaz incluso de pronunciar, ¿no? O en qué momento la cadena del ADN se rompe del coronavirus SARS-CoV-2, que de alguna manera supone la posibilidad de, en función de esos distintos momentos, actuar por parte o bien de los medicamentos o bien por esa ruptura de la cadena de reproducción en cuanto a las vacunas, ¿no? Estamos pendientes y todos los informes económicos empiezan hoy con un análisis de cuál es la situación de los ensayos clínicos respecto a esa vacuna. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos dependido tanto de un descubrimiento científico. Estamos pendientes, como digo, de ese elemento y nos hemos vuelto en cierta medida expertos en leerlo, ¿no? Dependemos además de decisiones públicas. Aquí nuevamente pongo un ejemplo del número de avales y el montante de avales en Alemania: 920.000 millones en avales. En España una cantidad mucho más modesta, 100.000 millones en avales para pymes, para empresas. En última instancia, esto abre una reflexión, ¿no? Va a haber implicaciones en los mercados. En este caso en Europa, en el mercado interior, pero en Latinoamérica, en el conjunto de países, vamos a depender de los presupuestos públicos. Va a haber empresas ganadoras, empresas perdedoras, y en última instancia la calidad de esos ganadores va a depender también del margen fiscal con el que contarán los países. Por lo tanto, la situación de partida en cuanto al presupuesto público va a marcar también el resultado de salida en muchos casos, ¿no? Dependemos, como digo, críticamente de esas decisiones públicas, y muchos de esos fondos nuevamente se están enfocando en la economía verde y en la tecnología. Esos parecen ser, como digo, los dos sectores más claramente de apuesta por parte de los fondos de recuperación. Y también otra reflexión respecto a esas decisiones públicas. El decisor público también está aprendiendo. Esta situación es nueva y se están cometiendo errores de manera normal, no juzgando a unos otros gestores de política pública. Es una situación
difícil de gestionar. Y difícil de gestionar significa que el gestor de política pública también en cierta medida está aprendiendo, ¿no? El mercado, además, nos está dando episodios irracionales desde el punto de vista económico. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, de la caída de los precios del petróleo a precios negativos. Eso desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido, si no se explica especialmente por la logística que viene por detrás y por la necesidad en algunos casos de liberar espacios porque viene un nuevo cargamento de petróleo y de alguna manera se es capaz hasta de pagar porque alguien lo retire, ¿no? Por lo tanto, ese contexto raro que vivimos se traslada a su vez en la irracionalidad en algunos elementos del mercado. Vamos a ver y probablemente veamos bajadas de rating en el país, bajadas de rating de deuda, bajadas de rating de entidades financieras, y eso supone un efecto dominó también en cuanto al deterioro de la situación económica en algunos mercados, ¿no? Especialmente en mercados financieros. La crisis bancaria no ha llegado de manera generalizada, pero es muy probable que llegue. Aquí tenemos un ciclo, por ejemplo, también afecto al caso español, ¿no? de la tasa de morosidad. Tuvo su pico en el ciclo anterior, siempre tiene un sesgo de retardo, ¿no? Y lo que veremos es que probablemente en los próximos meses y a lo largo del año que viene vendrá en deriva y en cascada el impacto en tasas de morosidad en todos los países que se han visto afectados por la situación económica actual, ¿no? Ya hay pocas dudas, además, de que la crisis que afrontamos no es una crisis de liquidez, es una crisis de solvencia. Y por lo tanto, con esas medidas se debe combatir, ¿no? Y en cualquier caso, el margen de caja, el manejo de la caja es un factor fundamental. La caja se convierte en un elemento fundamental. El manejo de esa liquidez pasa a ser un factor no solo de supervivencia, sino de capacidad de resiliencia y, en última instancia, de posibilidad de afrontar incluso oportunidades que se puedan presentar en la actual coyuntura. No todos los sectores tienen la misma capacidad de recuperación. Y esto es importante entenderlo porque algunos sectores que se han visto afectados de manera muy drástica y muy fuerte, el sector aéreo, el sector del turismo, etcétera, tienen una capacidad también de recuperación diferente. Es decir, el análisis de según cómo cada sector va a afrontar la crisis es importante porque no todos lo están sufriendo ni lo van a sufrir de la misma manera, ¿no? A mí me gusta una distinción que me parece interesante, ¿no? Que es aquellos sectores o aquellos aspectos de demanda acumulable. Si hemos estado encerrados y no hemos podido ni siquiera ir a un concesionario de coches, cuando se abre el mercado es posible que haya una demanda recuperable, una demanda acumulable o latente, en la medida que aquellas personas que pudieran tener la idea de comprar un coche van a recuperar esa capacidad de compra y esa demanda puede incluso ser estacionalmente mayor que en otros momentos coyunturales, ¿no? A través, y reforzado a través de descuentos, políticas de ayuda pública, etcétera. Esa demanda es acumulable. Existen otros sectores en los que esa demanda no es acumulable. Me refiero, por ejemplo, al sector turístico. Si el sector turístico perdió la temporada de verano, bueno, lo mejor que puede hacer es pensar en que la temporada de vacaciones de invierno o navidades sea buena, porque no es posible recuperar ya o acumular la demanda que se perdió en una temporada concreta. Por lo tanto, entender bien los sectores y ver cómo afecta la actual situación también hace que las ayudas que se tengan que dar a cada uno de ellos o incluso las políticas propias de las compañías deban ser diferentes, ¿no? Estamos viendo también algunas tensiones, por ejemplo, en los mercados agrícolas, ¿no? Derivados, por ejemplo, de la falta de capacidad de personal para la recolección y, por lo tanto, de que haya recolecciones que se pierdan, que haya cosechas que se echen a perder, y eso ha creado tensiones en algunos elementos del mercado, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de las tensiones de precios que se han producido en los últimos meses en el mercado de arroz, ¿no? Con incrementos de los precios. Los hábitos de los ciudadanos, además, van a cambiar. Todos tenemos el gorro de ciudadanos, consumidores, a la vez de trabajadores, y nuestros hábitos han cambiado durante la crisis, nos hemos vuelto diferentes en algunas modalidades, trabajamos de manera diferente, trabajamos en remoto, y habrá que encontrar esa nueva normalidad. Muchas de las prácticas y aspectos que hoy hemos acogido de manera temporal es posible que se queden. Por lo tanto, las empresas, los sectores, también deberán afrontar un nuevo análisis del consumidor, con nuevos estudios de mercado, nuevos análisis de cuál es esa nueva normalidad, ¿no? Y un par de reflexiones más, ¿no? Estamos dando y hemos dado un impulso a la digitalización fundamental. Esta encuesta no rigurosa ni realista sí que intuitivamente pone de manifiesto una cuestión. ¿Quién ha acelerado más la transformación digital de su empresa? ¿El consejero delegado, el CEO, el CTO, recursos humanos o el coronavirus? Bueno, sin lugar a dudas, la situación actual
ha empujado por necesidad a muchas empresas a digitalizarse. Si no tienes un canal digital, si no tienes procesos digitales que permiten a tus trabajadores teletrabajar, no existes. Por lo tanto, ha habido una necesidad obligada de fomentar y reforzar la digitalización. Y ese sí que es un cambio que está para quedarse. Una vez que una compañía se digitaliza y comienza esos procesos, es algo que incluso cuando se normalice la situación, sin lugar a dudas, recuperará y volverá a mantener esos niveles de digitalización. Y finalmente, y el último de las reflexiones, ¿no? Se está prestando y se deberá prestar mucha más atención a la prevención de crisis. No sabemos por dónde vendrá el siguiente cisne negro. Es decir, un suceso de baja probabilidad de ocurrencia, pero alto impacto, como es el ejemplo del COVID actualmente. A lo largo de nuestra vida, en los últimos años, ya hemos visto muchos eventos de este tipo. Vimos las Torres Gemelas caer, hemos visto una crisis que comenzó por las hipotecas subprime en Estados Unidos, hemos visto la caída de Lehman Brothers, hemos visto factores que no esperábamos a nivel europeo, por ejemplo, como el Brexit, y yo creo que claramente a futuro debemos afrontar de manera diferente esa prevención de crisis y esa prevención de esos sucesos, como digo, que pueden tener un impacto importante, ¿no? Y por lo tanto, esa es una situación que a nivel global deberemos afrontar. Y quizá es una de las reflexiones que está apuntando también a una aceleración de esa agenda de transformación hacia un contexto más verde o hacia una economía más responsable y de menores emisiones en carbono, ¿no? Porque quizá estamos viendo el siguiente cisne negro apuntar por ahí, ¿no? Y le damos más credibilidad a los factores que pueda desencadenar un impacto como puede ser el cambio climático, ¿no? En definitiva, yo quería simplemente compartir a lo largo de estos minutos, como digo, una serie de reflexiones que apuntaran un poco a cuáles son los retos económicos a los cuales nos estamos enfrentando en este momento, pero también que apuntaran a cuáles son algunos factores que suponen retos y a su vez también oportunidades en tanto afrontar la crisis actual como en el proceso de recuperación económica, que yo creo que puede, y quiero acabar con un tono optimista, con fuertes fondos públicos, ayudarnos a transformar para bien, a reconstruir no la infraestructura que se nos ha destruido, pero sí a reconstruir el mundo en el que vivimos hacia un mundo más sostenible y mucho más digitalizado. Muchísimas gracias por su atención. Abro, si les parece, Jorge, si queréis para alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario sobre las reflexiones que he puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias. Doctor Maldonado, muchas gracias por su presentación. Creo que es el tema del momento y siempre escuchamos mucho, pero claro, los diferentes aspectos que uno no piensa y obviamente pensar en los cambios a más largo plazo siempre es muy importante, sobre todo para nosotros que estamos intentando descifrar el futuro, sobre todo dentro de Bolivia, cuando nuestros fondos todavía no están claros y políticamente. Jorge, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, Luis, primero felicitarte por la presentación que has hecho. Realmente nos llena de esperanza algunos aspectos, pero también hay otros que nos preocupan, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, que ahora todo lo que se haga desde el sector público para apoyar todo lo que se está perdiendo, destruyendo en el sector privado, es un tema relevante porque obviamente tú has hablado de muchas empresas que se están perdiendo, están quebrando en España y en el mundo. Y obviamente tú sabes que en Latinoamérica vivimos de un sector informal que está plagado de microempresas y pequeñas empresas que no van a tener, los gobiernos latinoamericanos no van a tener esa liquidez, como tú has dicho, la liquidez es ahora la reina de las variables, ¿no? Entonces, nuestros gobiernos no tienen esa cantidad de dinero como para apoyar la quiebra de este sector, que además es importante en Latinoamérica porque por lo menos en Bolivia el 80% de estas empresas, perdón, el 80% del empleo que se genera en Bolivia depende justamente de estas empresas. Entonces, se van a destruir empresas y también empleos. Entonces,
¿cuál sería tu recomendación o cómo ves tú ese panorama para Latinoamérica? Ujú. Bueno, efectivamente es un reto muy importante, ¿no? Porque claramente el margen fiscal es bajo. Yo creo que vamos a ser más tolerantes con la capacidad de endeudamiento de los países, ¿no? Y vamos a ser más tolerantes, pues casi como se ha hecho en una situación de guerra, ¿no? Con la emisión de deuda, con la capacidad incluso de monetización de una parte de esa deuda, con incluso aceptar niveles de inflación a la salida de la crisis algo más elevados. Pero claramente el eslabón más débil es aquellos países que no cuentan con un margen fiscal inicial, ¿no? Yo creo que ahí va a ser muy importante la labor y el papel que juegan los organismos multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, en transmitir un mecanismo de cierta solidaridad en ese sentido, ¿no? Por parte pues de fondos de los organismos internacionales que en última instancia provienen de los países miembros y trasladarlo para que la capacidad de afrontar la crisis sea también posible en países que cuentan con un margen fiscal menor, ¿no? Yo creo que cada vez más se habla de un concepto de crecimiento que es el crecimiento inclusivo. Es decir, que cuando se produzca y llegue la recuperación económica, esa recuperación llegue a todos. No dejar gente atrás en esa recuperación económica y nuevamente, dentro de los países, los sectores y el eslabón de la cadena más débil es precisamente aquellas personas que se manejan en la informalidad, aquellas pequeñas empresas que además no tienen acceso a financiación tradicional porque en muchos casos carecen de un historial de crédito, carecen incluso de la formalidad que les da acceso a esa capacidad de financiar y por lo tanto pasar el bache que supone pues, unos cierres durante un cierto periodo, el pago de unos alquileres, incluso el pago a proveedores. Todas esas cuestiones yo creo que suponen un reto fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí también forma parte un poco de la responsabilidad de los distintos gobiernos y es una tarea muy compleja, ¿no? El estructurar y diseñar mecanismos que permitan precisamente ayudar a ese segmento más débil y ese segmento de la población y del tejido productivo necesario y esencial en las economías latinoamericanas a que soporten todavía un periodo que claramente va a ser un periodo duro y en el que en muchos casos pues, las cuentas no acaban de salir a un pequeño empresario que acaba teniendo que incluso pues, derivar en despidos, etcétera, ¿no? Yo creo que es un reto muy importante y creo que el papel de los organismos multilaterales va a ser esencial en todo este camino. Gracias, Luis. Y una segunda pregunta. Tú has hablado de que, digamos, en lo que va a ser la nueva normalidad, todo lo que sea el tema ambiental y el tema tecnológico va a recobrar una importante eh, importancia. Ahí quería preguntarte, las universidades, como este es un programa que está el Innovatec justamente mirando investigadores, docentes, estudiantes y también empresarios, ¿qué recomendaciones, hacia dónde debería ir, cómo podría apoyar la universidad, la investigación en todo esto? Bueno, yo creo que las universidades juegan un papel esencial, ¿no? Porque además estamos hablando, todo esto pasa por las personas. Al final, todos estos cambios son las personas los que los ejecutan, ¿no? Y yo creo que las universidades tienen un papel fundamental en capacitar ese talento. Y capacitar ese talento en un sentido muy amplio. Yo creo que a lo largo de nuestra vida profesional vamos a vivir un periodo de cambios muchísimo más acelerado de lo que se ha vivido en las últimas generaciones, ¿no? Estamos teniendo que ser capaces de reinventarnos y de reciclarnos muchas más veces, ¿no? Y eso significa afrontar esos procesos de digitalización, pero también incluso afrontar nuevos modelos de negocio que se derivan de temas de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las universidades tienen primero un papel muy importante en capacitar al talento de las próximas décadas, en el sentido no solamente del conocimiento académico, sino de aquellos atributos personales como la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el mirar los problemas desde otra manera, que van a ser atributos esenciales en la fuerza laboral del futuro. Pero también tienen un papel fundamental en ser parte de la sociedad, en ser parte de ese entramado que combina la investigación con el sector privado e incluso con el sector público en muchos casos, y que es un actor fundamental a la hora de producir cambios en sociedades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene
un rol de actor activo a la hora de comunicar, a la hora de estar en medio de ese juego entre lo público y lo privado, por un lado, pero también a la hora de entender cuáles van a ser las necesidades educativas del futuro y preparar al talento de hoy que está con la ilusión y con el esfuerzo de entrar en distintos programas de una manera que sea capaz de afrontar no solo el mercado laboral de pasado mañana, sino el mercado laboral de las próximas décadas. Lo cual yo creo que tienen una labor fundamental. Muchas gracias, Luis. Perfecto, entonces, doctor Maldonado, le agradecemos muchísimo por su participación. Esperamos que a futuro tengamos más participaciones así de interesantes. Verdaderamente es una experiencia muy enriquecedora lo que nos ha contado y también apreciamos mucho su opinión. Les agradezco a toda la gente que nos está siguiendo en YouTube. Ahora vamos a seguir con el siguiente evento. Doctor Maldonado, muchas gracias de nuevo. Jorge, nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchísimas gracias a todos y mucha suerte con el resto del evento y con el resto de actividades. Enhorabuena por haber sido capaces de organizar este evento en un formato online tan exitosamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Y nos estamos conversando. Un gusto. Hasta luego.